Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. ¿Usted se imaginó que después de haber sido absuelta por ese delito de terrorismo y sabotaje, el gobierno insistiría para que se la condene? Bueno, yo considero que el tema de la persecución política en el Ecuador viene recrudeciéndose, se viene reafirmando en el gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué persecución, Mary? Todo el mundo habla de eso. Pruébelo. A ver, persecución primero porque aquí Mary Zamora pertenece, como usted muy bien lo dijo, a un partido político de izquierda revolucionaria como es el MPD. Compañeros como los Días del Uluncoto, denominados así, los compañeros dirigentes del MPD como los tres de Cotopaxi, Javier Cajilema, Paul Jacome, Edwin Las Luisa, dirigentes del MPD, Mary Zamora, todos estos hemos venido en un proceso de persecución y se ha utilizado para aquello este instrumento que es una justicia que hoy está sometida. Incluso los que estamos en la unidad plurinacional, compañero Clever Jiménez, Pepe Acacho, asambleístas también, Fernando Villavicencio, por denunciar los actos de corrupción. Pero en su caso ya no, porque la absolvieron. Claro, entonces yo le decía, no está la justicia sumisa en su caso. Finalmente yo creo que esta sala, de la primera sala de la Corte Nacional de Justicia, yo creo que actuó en derecho y sobre todo porque hubo una masiva y un masivo respaldo, solidaridad de la opinión pública, más allá de mi entorno político. He ahí una de las razones. Una de las razones. Su caso fue tan extremo e indignante que amenazaba con una explosión social si le ratificaban la sentencia de 8 años. Es eso. Yo creo que ya la gente comenzó a despertar y comenzó a indignarse más frente a tanto abuso de poder. Es decir, que hay jueces vulnerables a la presión popular. Yo creo que hay jueces que están pensando evidentemente que nada es eterno en el mundo, que el señor Correa no es eterno. Pero también fue una temeridad suya, sino una imprudencia, una irresponsabilidad. Ir ese día a exhortar en las afueras del Colegio Aguirre Abad a los estudiantes que salgan a protestar. Estábamos en estado de emergencia. Yo jamás he exhortado, jamás. ¿Qué fue lo que hizo usted en las afueras del colegio? En las afueras lo único que yo hice es lo que como dirigente política de izquierda y dirigente social fue dar una solidaridad, un respaldo a la protesta. ¿Por qué un acto de valentía se ve como un acto de provocación? Bueno, yo considero primero de que si yo quiero resolver el tema, por último voy, no hay problema. Voy, pero a conversar, pues a dialogar. Quería resolver el tema. Hay que demostrar que es muy macho. Eso es otra cosa, que vaya como Hall, claro, que vaya como la mole, a la actitud prepotente, arrogante, a la que está acostumbrada y que nos quiere acostumbrar a nosotros y es lo que no ha conseguido. Entonces, eso fue lo que indignó más a los policías, pues. Pero yo digo, luego, el desarrollo y el desenlace fatal, sangriento, por la cual todavía lloran viudas, lloran madres, hijos de los que perdieron, como a Froilán Jiménez y otros que cayeron. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue el comandante en jefe que dio la orden de desenlace? ¿Quiénes se han encontrado culpables como eso? A nadie. ¿Quiénes se ha identificado como autores? Nadie. No hay ningún procesado, no hay ningún condenado, no hay ningún encarcelado hasta el momento, porque una pregunta también es ¿quién ordenó disparar? ¿Quién ordenó ese rescate, entre comillas, sangriento? Un rescate de un secuestrado que se daba el lujo de firmar decretos. A ver. Usted no es de la que está acostumbrada a eludir sus propias preguntas, así que contésteselas. ¿Quién ordenó? Bueno, es evidente, pues el comandante en jefe es el presidente que hoy se autodenomina jefe de todos los poderes en este país. ¿En qué momento ordenó? Bueno, es que a buen entendedor, pocas palabras. Pues, ¿La han ablandado, Mary? Para nada. ¿La han doblegado? Para nada. ¿La han moderado? Para nada. ¿La han hecho cautelosa? Yo creo que lo que me han hecho es más firme
consecuente, afirmada en mis principios de mujer de izquierda. El delito por el cual se me estaba acusando no constituía, la denuncia, no constituía delito que atente contra la seguridad interna del país. Es decir, estos delitos de terrorismo y sabotaje. Fue archivado, fue desestimado. ¿Y de ahí cómo se lo revive? Al año de haberse cumplido el 30 de septiembre, un año de los acontecimientos en Estados Unidos, pues el presidente Rafael Correa pide públicamente que el caso de Mary Zamora y otros, incluso que indaguen también a Luis Villasís, mi compañero, y otros, el caso de Mary Zamora tiene que ser reabierto. El que rearmó la justicia emite un edicto, porque se siente emperador, da una señal para reabrir un caso que estaba archivado, como describe Mary Zamora. Por eso hablamos aquí de justicia secuestrada. ¿Y cómo se reactiva entonces su caso? Se reactiva porque el mismo fiscal ordena, plantea reabrir esta causa. ¿Era legal reabrir una causa? No era legal, porque para poder reabrir deberían de considerar elementos nuevos de convicción, dice el Código de Procedimiento Penal. Fíjese que yo no soy abogada, pues usted tampoco, pero la necesidad me ha obligado. Entonces, no se presentan elementos nuevos. Nada, lo que ellos dijeron fue allí, el CD. Esa era la prueba estrella de que tenían nuevamente. Y también le incorpora esto, don Carlos, país, le incorporo que hicieron una encuesta anónima a niños menores de edad, jóvenes del Colegio Aguirre Abad. ¿Preguntándoles qué? Preguntándoles que Mary Zamora, como no sabíamos, como le hicieron sin autorización de sus padres de familia, que eso es un delito. Correcto. ¿Ya? Entonces, que si Mary Zamora había estado allí, si los habían invitado, que no sé qué, y un montón de preguntas así. O sea, los inducen a declaraciones que se prestan para interpretaciones. Exactamente, niños inocentes que no sabían, seguramente. Entonces, así es como logran reabrir el proceso. Así es como logran Luego de eso, reabrir. ¿qué pasa? Deciden declararme culpable y me pretenden recluirme 8 años de cárcel. Eso es primera instancia. En primera instancia. ¿De ahí a dónde pasa? De ahí fuimos a la Corte Provincial de Justicia. ¿Ya? Esa corte en ni 20 minutos pasaron y ratifica el fallo. ¿De allí? Y allí fuimos a la acción, al recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que era la última instancia. ¿Y qué dice la Corte Nacional? A ese recurso de ustedes de casación que presentaron, ¿qué dice? Pero me declaran inocente. A mí me dan una sentencia absolutoria. ¿Dice eso allí? Sí, absolutoria. Okay. Es decir, me declaran lo que siempre fui en 4 años de persecución. Don Carlos, 4 años, hoy voy para 5, que ha sido una persecución tenaz contra la familia. ¿Y usted no siente que a cuchillo mata, a cuchillo muere? ¿Por qué? Mary, que les están devolviendo un poco de su propia medicina. Porque gente de ustedes también se tomó el Tribunal Supremo Electoral ya después, mediante esa misma manera de acosar y de perseguir. Y ahora que las víctimas son ustedes, les parecen que los métodos son los equivocados. Pero entonces se han estado en el gobierno. No, pero yo lo que me refiero, primero que nosotros no hemos tenido un poder. Lo que nosotros hemos tenido es el poder de estar junto a este pueblo, junto a los trabajadores, a los maestros, a los jóvenes, defendiendo sus derechos. A un tiempo después de que se fue Edgar Ys, el Ministerio de Ambiente, 2008. Pero fue con el gobierno, no. Ustedes estaban tan en el poder que Correa va sonriente a su convención de la UNE. Don Carlos, una puntualización, y yo no puedo negar esto, pues claro, pues que en Loja estuvo y decía de que la UNE, la FEUE y todas las organizaciones eran sus mejores aliados. Con una diferencia, ya que usted me menciona entre los equivocados, que también estuve, cierto es. Y los engañados, que también estuve, cierto es. Claro, pues que Correa no es revolucionario, pues no es hombre de izquierda. Pues. Nosotros sabíamos que Correa no era un revolucionario. Así es, pero era un hombre que aparentaba y se presentaba democrático, un hombre que tenía unas posiciones patriotas. ¿Qué representan quiénes esas posiciones de derecha en el gobierno? Oiga, ¿quiénes? A ver, Correa habla de la partidocracia. Y ahí está don Alexis Mera, social asesor cristiano. Jurídico de Febres Cordero. Están los Alvarados, Está doña Natalie Celi, que es de la democracia cristiana. Está la señora Doris Solís de Lucio. El Ejecutivo va a la Corte Constitucional, a su Corte Cervecera, a tratar de que se revea esa sentencia. ¿En qué consiste ese recurso al cual acude el gobierno y cómo va a actuar usted frente a eso? Ni una hora había pasado que me declararon inocente y el señor Correa, de manera desesperada, pedía a su
a su tío, el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, le pedía que tenía que sancionar a esos jueces, que tenía que impugnar, que tenía que apelar, no sabía qué decir. Finalmente, este señor fiscal, Galo Chiriboga, viene y hace uso de una acción extraordinaria de protección. Oye, usted se sonríe, créamelo, pero es inaudito. Todo el Estado, el peso político del Estado, contra la ciudadana Mary Zamora. Una acción extraordinaria de protección procede cuando una persona enfrenta un proceso como el que enfrenté yo y en última instancia haya tenido una sentencia condenatoria, diferente a la que yo obtuve, una sentencia absolutoria. Pero no contento con esto, el señor presidente, a como dé lugar, ya es una persecución enfermiza la que tiene contra nosotros, contra mi persona, y plantea esto. Con esta acción extraordinaria que 3 mujeres, Ruxeni, Wendy Molina, secretaria anteriormente de Patricio Pazmiño, hoy jueza de la Corte Constitucional, y Tatiana Ordeñana, son las que deciden admitir y dar trámite a esta acción extraordinaria de protección. Curiosamente 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres. Ni siquiera solidaridad de género. Exacto. Entonces yo le decía más al allá del tutelado, conocimiento de la ley. ¿Qué espera usted de esa Corte Constitucional? A ver, primero necesitamos que se haga una audiencia de estrados, una audiencia pública ante la prensa nacional, ante la prensa internacional, derechos humanos. Que no resuelvan reservadamente ese recurso. Así es, porque entre gallos y medianoche, discúlpeme, quieren aquí simplemente crear esto como una instancia. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos convoca para el 27 de octubre de este mes a sus abogados a una audiencia. Explíquenos eso. Sí, efectivamente, esta denuncia ya ha rebasado las fronteras del país. ¿Van a exponer ahí? Van a exponer todo esto que está pasando en el país. Pero principalmente lo último. Lo último también. Mire, ¿cómo pretenden con un recurso que no cabe dejar sin efecto la sentencia que la declara inocente? Una sentencia absolutoria. En estos últimos tiempos, luego el 23 de febrero de las elecciones, el 17 de julio la marcha de los trabajadores, el 17 de septiembre que ya se incorporaron a la marcha de los trabajadores sectores de la CONAIE, los estudiantes, ya está desesperado este gobierno, hoy arremete con más fuerza. ¿Desesperado por la qué? represión. Mary, tras esto, ¿cómo ha quedado usted? ¿Se doblegó algún rato, Mary? No, jamás ¿Lloró pensé, algún rato? Sí, yo creo que es de humanos, porque más allá ¿Cuándo de lloró, todo Mary? esto, yo creo que cuando mi hijo, ahí se me quiebra un poco la voz y... ¿Cuándo su hijo qué? Yo creo que el país también lo vio, y lo vio usted seguramente, cuando decidieron condenarme a 8 años de prisión, mi hijo Eduardo Patricio, mi hijo menor, el que tiene de 14, 15 años. Sí, ya ahorita tiene 15 años, realmente lloraba. ¿Qué le decía? O sea, él se sentía así tan mal, tan golpeado, porque su madre, con la que creció en todo esto, desde los 3, 4 años andado por qué conmigo. estaba siendo enviada a la cárcel usted? Yo le he explicado, la familia, todo eso, pero para un hijo, para un niño que tiene que enfrentar en el colegio, que sus compañeritos, sabiendo con conciencia o no, le digan, tu mamá es terrorista. ¿Por qué le dicen que es terrorista? ¿Pasaba? Así es. Que mi hijo haya sentido la persecución de esta gente, que es una persecución tan atroz, que llega al límite tan bajo, país, de que hayan llegado anónimos y cosas a mi casa, ¿eso le enviaban? Amenazándome que me calle, llamadas, un sinnúmero de cosas, amenazando que mi hijo estudiaba en el Colegio Olmedo, que ya sabían dónde estaba, que me haya perseguido inteligencia policial en mi escuela todos los días para ver si yo iba a huir, cuando yo les demostré de que aquí tenía la razón, que la razón no requiere fuerza. ¿Cómo la perseguía inteligencia policial? Yo puse hasta una denuncia en la Fiscalía y en la PJ en Manabí. ¿Qué hacían, Mary? Porque con carros blindados, o sea, con vidrios oscuros, sin placa, en mi escuela eran rondeando, a mí me seguían. Mary, ¿y qué pasa si finalmente le dan la razón? Voy a seguir, don Carlos, defendiendo mi inocencia, mi libertad la voy a defender como lo he hecho hasta ahora, de frente, con la valentía y la dignidad que me caracteriza. ¿No le han pedido que frene? Le cuento que mis hijos me han pedido, o sea, mami, ¿y hasta cuándo Correa te va a seguir? Eso le han preguntado. Eso me han dicho, me han preguntado. Entonces, pero dice, pero mi mami va, pero tú vas a seguir adelante. O sea, eso es lo que a mí me da aliento.
Primero, de que mis hijos, niños, jóvenes, adolescentes y mis niños en la escuela me digan, señorita Mary, le ganó a Correa. O señorita Mary, ¿por qué Correa la sigue molestando y la sigue persiguiendo? Pero estamos para apoyarla. Cuando tú escuchas una voz inocente que te dice, estamos con usted, siga adelante. Eso es algo que te llega muy adentro y tú te afirmas más para continuar. Gracias, profesora Mary Zamora. Esta mujer representa una lucha por ese tipo de democracia en que cree. Más allá de que su personalidad, su partido o sus banderas puedan no ser de la simpatía o no haber sido de la simpatía de algunos. Hoy están en juego valores superiores en el Ecuador que todos tenemos que defender. Ante el riesgo que corren luchadoras así, de una justicia secuestrada.